Alabamos a nuestro Señor en esta hora y sean todos bienvenidos. Todas las personas que nos oyen, que nos ven, pues bienvenidos a este momento glorioso de la palabra, porque cuando la palabra del Señor es tomada, el Señor está ahí. Así que vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Gracias te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, Señor amado. Mira, Padre eterno, tu palabra es en este momento, Señor de la gloria, dada, Señor. Y ahora, Padre, dispón nuestros corazones, Padre eterno, y los que nos escuchan y ven, Señor amado, que vengamos a tener todos esa buena recepción de la palabra en nuestro ser, Señor amado, para que podamos llevarla al cumplimiento de tu palabra y obedecerla y vivirla, Señor amado. Gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias. Amén. Amén. Bueno, tomamos la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo número 3 y su versículo número 17, y tenemos como tema Dios reconciliando al mundo. Esta es la obra gloriosa realmente que nuestro Dios ha hecho. Ahora, mire, dice la palabra en el capítulo 3, versículo 17 del libro de Juan, Evangelio según Juan, dice la palabra: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Otra vez, Dios no envió a su Hijo, era su Hijo, es su Hijo. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Eso es lo que él hace. Ahora, alguien podrá decir de esta forma, ¿verdad? ¿Y de qué? ¿De qué nos va a salvar? Bueno, del pecado. Ahora, y yo nací, ¿qué culpa tengo yo del pecado? Bueno, nacimos bajo pecado. Mire todas estas partes. Ahora, es que allá atrás pecó Adán, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Sí, pero esa es la forma en que Dios ha establecido el mundo. Establece el mundo. Ahora, yo quiero platicarles sobre esta parte porque lo que tenemos acá en cuanto a Adán y de qué manera se da esa transgresión del pecado, no es solamente a ese momento, sino que todo esto viene a ser como toda una figura para establecer el mundo y que las almas vengan a comenzar a nacer en esta tierra y que Dios, oiga bien este punto, Dios tenga misericordia de las almas. Porque ahora vamos a ver dos partes importantes en cuanto a esto que estamos hablando. Dice la palabra allá en el libro de Hebreos, dice también la palabra de que el Señor no socorre, dice en este caso, a los demonios porque ellos ya están separados, pero sí socorre a la descendencia de Abraham, dice la palabra del Señor. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Somos los que tenemos fe como la de Abraham. Mire ese punto. Ahora, pero en cuanto al pecado, esta es una condición en cuanto a cómo el hombre aparece en esta tierra. Ahora, dentro de esas partes, vamos a ver de que el pecado es el causante de la separación de Dios y el ser humano. Pero con esto venimos desde allá atrás. Pero ahora, ¿cómo es que podemos tener? Véalo, por favor, y atiéndalo. Si leemos la palabra, vamos a ir entendiendo todos estos procesos. Es importante que veamos en que ese soplo de vida que el Señor le da, en este caso a Adán, y que es el que le transmite a toda la humanidad. Quiero que vea este punto interesante, porque en el principio el ser humano no nace de una pareja, es una creación de Dios. Pero aún la mujer no es tampoco formada y que Dios soplara sobre ella, sino que Dios duerme a Adán y toma de él para formarla a ella. Por eso es que dice la palabra que la mujer es gloria del hombre, pero el hombre es gloria de Dios. Ahora, mire todo este punto. ¿Por qué se ve todo esto? Porque a partir del soplo de vida, más que todo, le hablo este punto para que enfoquemos esto y que es lo que necesitamos hacer. Porque en ese soplo de vida que recibe Adán, es el soplo de vida que tenemos todos los seres humanos. A través de ese engendramiento que vamos llevando y de esa
experiencia que cada quien va teniendo en el que vamos naciendo sobre esta tierra. Ahora, pero ese soplo de vida es la oportunidad que tenemos de poder tener comunión nuevamente con Dios. Porque por causa del pecado fuimos separados y fuimos separados desde la eternidad. Oye este punto. Cuando Satanás cometió la falta, vamos a ver que Satanás, dice que ya no tiene más esperanza alguna. Pero sí Dios quiso darnos esperanza a nosotros las almas, para que por esa razón viniese el Hijo a restablecer nuevamente la comunicación con el Padre. ¿Y cuál era entonces ahora? Mire cómo va esto. ¿Cuál era la labor del Hijo? La labor del Hijo es llevarnos nuevamente a ese reconcilio con Dios, con el Padre. Y esa es la parte que acá encontramos cuando dice en el versículo 3:17 de Juan: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Una de las características que nosotros hemos tenido como seres humanos es el pecado. ¿Y el pecado a qué se da? ¿Cuál es el pecado? El pecado es que siempre nosotros como seres humanos se va a manifestar el pecado, se va a manifestar el deseo, y eso está en contra de lo que es Dios. Hablando del deseo que está en contra de lo que Dios es. Ahora, y esto quiere decir que vamos siempre como seres humanos a la desobediencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que no podemos hacer, desobedecer la palabra. Ahora, cuando Cristo viene, Él viene a obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo estos puntos. Mire, yo quiero que vea en el capítulo, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo número 8, y en su versículo número 3, para ir viendo, dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Esa es la condición de nuestra naturaleza, es débil y tiene pecado. Por lo tanto, hay separación con Dios, porque Dios no practica el pecado. Él es santo, y nosotros, practicando el pecado, tenemos separación. Éramos enemigos con Él. Ahora, Él nos está constituyendo hijos suyos a través de su Hijo amado solamente. No hay otro medio. Y dice: porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer, y envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos, como el que usted tiene, como el que tiene cualquier pecador. Miren, el cuerpo natural. Así es como Dios envió a su Hijo. Dice, le dio un cuerpo como el que nosotros tenemos, los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Mire qué glorioso esto. Ahora, Él viene, envía a su Hijo, y lo que hace es traer a su Hijo en esa semejanza nuestra como ser humano. Alguien podía decir, sí, pero Él era Dios. Pero Él tuvo todas las características nuestras como ser humano. Él vivió todo. Por eso es que dice la palabra del Señor. Mire, por cuanto Él lo sufrió todo en este cuerpo humano, Él padeció todo en este cuerpo humano, Él también es poderoso para socorrerle a usted, hermano y hermana y amigo, que venga a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, porque Él lo vivió también. Él vivió el acecho, Él vivió toda clase de situaciones en las que se le presentó la oportunidad del pecado, pero Él se negó. Y dice la palabra aquí donde leímos en Romanos 8:13, en donde en Él no hubo pecado alguno, dice la palabra. Si en Él no hubo pecado alguno, sino que Él se mantuvo, este era el objetivo, porque ningún ser humano ha podido hacerlo. Ahora, ¿cuál es la parte de hoy en este tiempo? Mire, nosotros venimos y siempre continuamos en el pecado.
Cuando venimos y le abrimos la puerta a nuestro Señor, muchas veces le digo, venimos y le confesamos y le decimos que así le recibimos. Y estamos dentro de un momento en donde la emoción nos invade, pero también su presencia es real en la vida de la persona, porque está abriéndole el corazón al Dios Todopoderoso. Pero cuando la persona comienza a vivir en el proceso de la vida, también otra vez comienza a tener esos pensamientos, esa formulación de la vida, y resulta de que estaba tan viciado en las cosas de la vida de esta tierra que comienza a hacer lo mismo. Pero también comienza el Señor a recordarle que no tiene que hacerlo. Y es ahí cuando dice la palabra, Él tiene un abogado a la presencia del Padre. Miren, la dice el Padre, para interceder por nosotros. Y entonces se da la situación de que usted y yo venimos y nos recuerda al Señor que no tenemos que seguir pecando. Por lo tanto, nos volvemos de esa conducta y le decimos al Padre, perdónanos, Señor, porque no quiero hacer más eso. Y esa voz es la que oye el Señor. Y entonces no vino el Señor para condenarle, sino para salvarlo, porque usted y yo hemos querido dejar esa naturaleza humana, que esas son los principios de nuestra naturaleza. Ahora, cuando caminamos dentro de eso, vamos a venir y se cumple la palabra cuando dice, si tantas veces cae el justo, el Señor siempre nos levantará, porque el Señor está viendo que no queremos continuar en el pecado, sino que lo que queremos es abandonar el pecado. Y es ahí cuando vamos perfeccionándonos en Cristo, y esa es la oportunidad que hoy tenemos, porque Cristo vino y marcó el camino hacia el Padre, reconciliándonos con Él, y eso es algo glorioso. Es una oportunidad que no se volverá a tener. Nos vamos de esta tierra y entonces ya no hay más oportunidad, sino que lo que se tendría es el juicio, y ese juicio, eso va a ser algo, hermano, terrible, porque ya no hay más oportunidad de salvación. Por eso es que aprovechemos hoy este tiempo. Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da. Vea ese punto que acabamos de ver. Pero es interesante. Vamos a seguir viendo algunas partes en cuanto a la palabra que nos habla también. Y vea lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro. Y en su versículo número 18. 3:18. Recuérdese que tomamos Romanos capítulo 8, versículo 3. Y nos habla de qué manera la ley obra, pero que la ley no justifica. Pero vino el Cordero, que es el Hijo del Señor, y vino a hacer una obra perfectamente. Vino a hacer una obra, venció las tinieblas, y lo hizo en un cuerpo como en el de nosotros. Por eso es que ahora el Señor viene y nos dice a nosotros que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque en Él, dice, hablando de Cristo, lo podemos hacer todo, dice, porque en Él lo podemos hacer todo. Ahora, mire, y dice, ¿verdad? Porque el que está afuera ya fue vencido. ¿Afuera de dónde? ¿Afuera de dónde? Afuera de su cuerpo. Porque el que está adentro es el soplo de vida. Y por eso es de que ahora usted y yo tenemos la esperanza de poder vencerle y poder echarle fuera para que no entre y para que no le gobierne a la persona. Y si eso estamos haciendo, vamos por buen camino. Así que no se acobarde, no retroceda, no claudique, por favor, hermana y hermano. No se eche para atrás, sino que al contrario, camine siempre hacia adelante, porque el Cristo de la gloria lo está fortaleciendo, lo está animando, y Él es la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, fortalezcase y anímese. Dice, la manera en que Cristo sufre ahora. Mire, allá vimos en Romanos cómo Él hace la obra en un cuerpo humano. Pero ahora miremos. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos, como en el tiempo de la ley, traer el animalito para que fuera sacrificado cada año por el pecado de la humanidad, en ese caso del pueblo. Ahora, Cristo es nuestro sacrificio, dice la palabra. Él es nuestro sacrificio. Y fue hecho, dice acá, una sola vez para siempre. Venció las tinieblas. Mire, acá el pecado, el dueño del pecado, que hemos venido hablando mucho sobre este punto, el dueño y el padre del pecado, que se llama Satanás, es al que el Cristo de la gloria le venció en la cruz del Calvario. Y ahora que le ha vencido, esa victoria ahora es la victoria
victoria de los que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, y nos va dando el Señor la victoria cada día sobre las áreas de las tinieblas, pero nosotros tenemos que también esforzarnos e ir llevando nuestra voluntad a la obediencia de la palabra. Dice acá, Él nunca pecó. Mire qué diferencia. Él nunca pecó. En cambio, murió. Nunca pecó, murió por los pecadores. Y dice acá en la versión Reina Valera, el justo por los injustos. Mire esto, hermano. Amigo, tendremos otra oportunidad como esta. No la tendremos nunca si nos vamos de esta tierra. Esta es solamente esta oportunidad para volver al Señor, porque esa es la obra que Cristo ha hecho, regresar nuevamente a la comunión con el Padre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos salvos a Dios, para llevarlos otra vez con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y ahora aquí, este es un misterio glorioso, porque dice la palabra, y el que resucitó, ve aquí lo que dice, pero volvió a la vida, dice, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Ahora, y el que lo resucita a Él, que es el Espíritu mismo de Dios, es el que también resucitará a todos aquellos que hemos creído en Él. Esto es lo que Él nos ofrece, pero para que vengamos a tener esa resurrección de la que el Cristo de la gloria está hablando, es necesario que también el Espíritu del Señor esté en nosotros como lo estuvo en Él, para que cuando vengamos y muramos en esta tierra, o aún estemos vivos y el Señor vengamos a ser o resucitados o vengamos a ser transformados, pero la obra que Él hace es por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra, y el mismo que resucitó a Jesucristo es el mismo que también nos resucitará a nosotros. Así que mira esta obra que ha hecho el Señor a través de su Hijo amado, trayéndonos esta parte y quedando, hermano, plasmada en esta histórica palabra del Señor, para que venga a todas las generaciones y que vengamos a ser enterados de qué manera Dios ha obrado para traernos nuevamente ante el Padre, para llevarnos a la comunión con su Hijo. Y esto es algo que nosotros no podemos menospreciar, no podemos dejarlo. Ahora le digo, esta es una obra importante, pero tenemos que obedecerla. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo número 55, y en su versículo número 7. Alabado sea el Señor. Dice, vea este punto. Ya vimos que toda la humanidad estaba enmarcada dentro del pecado. Así que cuando leemos este capítulo 55, versículo número 7 de la palabra del Señor en Isaías, aquí estábamos todos enmarcados. Oiga, aquí no vamos a decir que uno está descensurado, sino aquí son todos, porque todos están enmarcados dentro del pecado. Ahora, la obra que Cristo hizo, la vino a hacer, porque no había justo ni aún uno. Ahora, por lo tanto, dice la palabra acá, que los malvados cambien sus caminos. Ese es el punto, mire. Para la cual vino el Cristo de la gloria. Que los malvados dejen su camino malvado y comiencen a caminar en el camino de la verdad, en el camino que va derechamente al Cordero, a la comunión con el Padre. Dice, y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Esto es lo que Cristo vivió también y lo venció. Ahora usted y yo estamos en este proceso, de este tratamiento, y tenemos que aprender a vencer en el Cordero Santo que ya venció. Por eso es que ahora, hermano, cuando enfrentamos cualquier área de las tinieblas, usted va a encontrar que los ministros hablamos y decimos ahora en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su nombre se dobla toda rodilla
Porque en su nombre se hace toda labor, todo el trabajo en esta tierra. ¿Por qué? Porque el que le venció se llama así Jesucristo. Y cuando mencionamos el nombre de Jesucristo en el poder de la palabra, los demonios huyen. No tienen dónde ir, no tienen un lugar donde quedarse, porque el Cordero ya les venció. Por lo tanto, las almas tienen que venir a ser liberadas en Él. Y esto es lo que la palabra nos anuncia. Que vengamos a ser libres, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. No puede existir ese pensamiento en nosotros como hijos del Señor. Por eso es que dice la palabra, mire, cuando así te vengan las dificultades, y ve y sea que te enfrentes a circunstancias como estas, en donde te golpeen en un lado, está dispuesto a poner el otro lado, sin que tú vengas a tener una contradicción, sin que tú quieras venir a decirle, pues ahora yo te devuelvo otra vez como tú me lo estás haciendo. No podemos devolver mal por mal, sino que la palabra, mire cómo la palabra nos instruye y dice que debemos de aprender que cuando alguien nos hace mal, nosotros vamos a devolverles bien. Ahora, ¿de dónde sale eso? Si no sale del Cristo de la gloria mismo. Cuando nosotros estábamos separados por el pecado, el Cristo de la gloria muere por nosotros. Estábamos dándole mal, estábamos dándole toda ese peso del pecado, y Él nos rescata, Él nos vuelve la vida, y eso es algo glorioso, porque cuando nosotros estábamos muertos, Él muere por nosotros. Mire qué cosa tan hermosa esta parte. Ahora, sigue diciendo, en donde estamos en Isaías, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Que se vuelvan al Señor para que les tengan misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Así es como Él perdona. Él va a perdonar con generosidad. Pero ¿qué va a perdonarte si tú no le confiesas? Él va a perdonar cuando venimos con un corazón, dice la palabra, contrito y humillado. Y venimos delante del Padre a decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo amado, aquel que tú enviaste a la tierra para que fuese a morir por mí, ahora yo vengo en su nombre, perdóname en su nombre, perdona mis pecados. Y el Padre te los perdona de una manera gloriosa, bondadosa, amigable, y te vuelve a la comunión con Él. Y ahora, estando en esa comunión, tenemos que mantenernos en esa comunión. Mire, la palabra dice esto. Vamos al libro de los Hechos. Mire lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo número 4, y en su versículo número 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en imágenes. No hay salvación en hombres. No hay salvación en animales, como muchos ven sobre esta tierra. Tienen tantos sistemas de adoración, tantos sistemas de idolatría, que hermanos y hermanas y amigos también, los seres humanos han sido engañados y han sido llevados hacia el engaño, hacia la idolatría. Pero el Cristo de la gloria viene a quitar ese manto de mentira y de engaño para traerte vida eterna, para traerte restauración, para que vuelvas al Padre en esa comunión con Él, porque la palabra del Señor solamente está para que nosotros vengamos a tener comunión con Él. Y ahora mire cuán bondadoso es nuestro Dios. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo número 19. Pues Dios estaba en Cristo. Aleluya. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, padeciendo la muerte, sufriendo ese momento tan difícil, ahí estaba Dios mismo reconciliando al mundo. Esto quiere decir que el Señor te ha amado tanto a ti, ha amado tanto a la humanidad, que es cuando te podemos entender cuando la palabra dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigénito, único, para poder traer salvación a la vida de cada persona. Y Dios estaba ahí trayendo esa reconciliación. Y oiga este punto, Dios quiere que vengamos a ser entonces parte de ese pueblo al cual Él compra con su sangre. Y que vengamos a tener comunión nuevamente con Él. Esa comunión que anteriormente tuvimos con Él, antes del pecado. Hubo una comunión que tuvimos con Él en el cielo. Pero cuando Satanás peca y arrastra la tercera parte de los ángeles, también arrastra las almas hacia el pecado. Pero Dios decide dejar las tinieblas fuera y rescatar a las almas. Y eso es lo que hizo su Hijo amado. Traer a su Hijo. Eso fue lo que hizo el Padre. Traer a su Hijo para rescatar las almas y vencer ese reino de las tinieblas. ¿Y cómo? Bueno, con la santidad. ¿Cómo? No obedeciendo lo que el pecado tenía por norma. Así que, hermano y hermana, vengamos a tener entonces nuevamente, le digo, esa reconciliación diariamente. No que estemos en pecado, no. Y los que están en pecado, bueno, pues vuélvase a Dios. Volvámonos al Señor. Si usted ha pecado, abogado tiene, dice la palabra. Oiga bien, si vemos la palabra del Señor que si hemos pecado, volvámonos al Señor, porque no hay otra fuente, no hay otra manera de ser salvos que solamente Él. Y mientras tenga vida, tiene esperanza. Así que por el amor del Señor le digo, venga, abrácese de su Señor y no se suelte. Y mejoremos cada día que vamos viviendo esa comunión con Él. Así que el Señor le bendiga, lo fortalezca, lo anime y que siga adelante, mejorando cada día. Cuídese, porque el mundo entero en este momento está lleno de idolatría. El mundo entero está lleno de religiosidad. Y todos los que predican, le dicen que predican la verdad. Así que es una parte muy importante en que usted conozca la verdad. Porque si usted conoce la verdad, sabrá quiénes son los que verdaderamente están predicando la verdad. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano y hermana, amigo, por favor. Nos vemos la próxima ocasión. Vamos a orar y vamos a bendecir al Señor. Padre glorioso, gracias. Tu palabra, Señor amado, es dada. Obra, Señor, en cada corazón, en cada vida. Y que esta palabra, Señor amado, venga a ser, Señor eterno, de fortaleza, de ánimo, de cambio de vida, de cambio, Señor amado, de acciones. Y que de esa forma podamos encaminarnos, amado Señor de la gloria, y tomarnos de tu mano. Y de esa forma, Señor de la gloria, estar siempre en esa comunión y en ese deleite contigo. Bendice a todas las almas, Señor amado, que nos ven, que nos oyen. Señor eterno, por favor, obra en sus corazones, en sus almas. Sánales, dale vida, Señor de la gloria. Prospérales y dales esa provisión, Señor amado, para cada día. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Por favor, reunámonos pronto.